al Señor. Amén. Estoy aquí yo peleándome con la tecnología. Y lo mío no es la tecnología. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33. Vamos a compartir la palabra hasta donde Dios nos dé capacidad. Y quiero intentar desarrollar un pensamiento que llevo mucho tiempo en la mente. Bueno, no es que yo ahora haya empezado en esto, pero intentaré darle hoy otro avance en el desarrollo de lo que es el reino o el gobierno de Dios y su justicia. Mateo capítulo 6, ¿vale? Versículo 33. Vamos a leer ese solo versículo para darle participación a la palabra y ya luego estaremos compartiendo otros versículos. ¿Estáis allí? Dice la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bendita es su palabra. Esa palabra, ¿quién la dijo? Cristo. La dijo Cristo. Hay veces que cuando tú lees la escritura, a lo mejor no todo el tiempo está hablando Jesús, está hablando algún apóstol, está hablando, ¿vale? Eso también es bueno reconocerlo. Pero la dijo Cristo. Y estaba estableciendo un orden en el reino. Y dijo primeramente, para que lo demás tenga participación, tiene que haber una base echada. Y tiene que ver con ¿qué? Con el reino y su justicia. Cuando hablamos de reino, estamos hablando de gobierno. La palabra reino implica gobierno e implica un rey. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios y como creyentes, algunas veces o por veces no acabamos de entender la importancia que tiene alguna terminología o algunas cosas con las que Dios se manifiesta o se expresa, y a nosotros nos cuesta entender estas cosas. Entonces yo voy a intentar ir poco a poco, paso a paso, para que vayamos asimilando nuestra mente, ¿vale? Porque yo ahora voy a trabajar por el Espíritu, con la herramienta de la palabra en vuestra mente. Porque ahí es donde Dios nos edifica y nos renueva en el espíritu de nuestro entendimiento. Y cuando Jesús dijo, primeramente tenemos que buscar el reino y su justicia, es que esto no funciona de otra forma si no es así. El reino y su justicia. Me decía una persona el otro día, la Biblia dice primeramente el reino y su justicia. Me lo decía ella, y cuando yo le pregunto, ¿y qué es el reino y su justicia? Y ya ahí no me citó Biblia, ni me dijo más nada porque no entiende lo que estaba diciendo. Cuando hablamos de reino, estamos hablando de rey, estamos hablando de gobierno, estamos hablando de ejecutar leyes, de ejecutar gobierno, de gobernar. Eso es lo que estamos hablando. Jesús dijo, buscad eso y la justicia que envuelve eso. Y muchas veces ni siquiera conocemos la justicia del reino. La revelación de la justicia de Dios en el reino es la base para alcanzar el propósito eterno de Dios. Romanos 1:17 dice que en el Evangelio, no en la ley ni en la religión, sino en el Evangelio, la justicia de Dios se revela, dice, por fe y para fe. Esto tú lo tienes que recibir por una revelación que Dios te tiene que dar por medio de la fe. Una revelación es algo que está oscuro, está escondido, está a lo mejor en una parte de tu psiquis, dentro de ti. Dios empieza a sacarlo hacia afuera hasta que tú empiezas a verlo, hasta que lo ves enteramente. Eso es revelación. Si no, búscate un fotógrafo de los antiguos, se tiene que meter en un cuarto oscuro y empezar con los líquidos a coger el carrete y sacar de lo oculto y echar hasta que la imagen coge luz y coge vida, y entonces ya es que tú la ves. ¿Vale? La fotografía que nosotros tenemos hoy son fracciones de tiempo congeladas en lo oculto, y después hoy ya los móviles ya te lo dan todo automáticamente, pero ese es el proceso. Entonces dice que en el Evangelio la justicia se revela. Tú tienes que sufrir un proceso dentro de ti de revelación hasta que Dios te haga entender aquí su justicia. Porque cuando nosotros vemos de parte de Dios, estamos viendo con el entendimiento. El apóstol Pablo dijo que oraba a Dios para que a los de Éfeso le fueran
iluminados los ojos del entendimiento. Si nuestro entendimiento está parado, por más Biblia que yo sepa y por más religioso que yo sea, yo no entenderé nunca ni el reino ni su justicia porque tengo los ojos parados. El entendimiento se ejercita a través de la comprensión, es un músculo. Cuando tú lees Biblia se espera de que tú ejerzas la mente y empieces a mascar lo que estás recibiendo con tu mente y empieces a hacer ejercicio con el espíritu de tu mente, ¿entendéis? Lo mismo que el cuerpo, cuando tú le haces ejercicio, empiezan los músculos a crecer y se empieza uno a poner voluminoso, depende de la línea que quiera tener. Pues esto es lo mismo. La iglesia en los días de hoy tiene atrofiado este miembro. El móvil no lo es todo. Cuando nosotros no ejercemos el miembro del entendimiento a través de la comprensión de las escrituras, seguramente estemos detenidos, estemos errados. Entonces, tenemos que entender que la base de ese reino, a través del cual Dios opera, ¿vale?, es la justicia. Dios no hace nada fuera de su justicia porque la justicia revela su carácter. Y eso a nosotros nos va a dar a conocer ¿qué? El propósito eterno de Dios. Hay gente que cree que hay que alcanzar la salvación y si la alcanza toda la vida es esperando guardar la salvación para el día que tú te mueras, entonces disfrutar la salvación. Eso es una ecuación errada de la teología. No hay que morirse para empezar a disfrutar la salvación. Hay que nacer de nuevo para empezar a disfrutar la salvación. Si tú naciste de nuevo, entonces tú ya eres un miembro en el reino de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Te tienes que proyectar hacia el propósito eterno. Eres miembro de la familia de Dios. Hay un montón de creyentes que tú los ves todo el tiempo en su santidad y en su pureza, guardando la salvación. Y todo el propósito es guardar la salvación. Aquel rey que dejó las minas y los talentos y a uno le dio tanto y le dice al último, y tú dices, aquí tengo el talento que me diste, lo he guardado y toma. Y le digo, siervo malo y negligente, por lo menos lo podía haber puesto en el banco que me dejara algo de interés. Para eso vine y te salvé. Porque no se proyectaban hacia adelante por una mala interpretación de las escrituras. Y aquí estamos para entender el reino y su justicia, porque ya hemos sido injertados en el reino. Hay un solo propósito de Dios, que es el propósito eterno para la iglesia, pero son muchos los planes para alcanzar ese propósito. El Dios eterno, desde su trono eterno, trazó un plan eterno, que la Biblia lo llama el propósito eterno. Y desde ahí es donde nosotros hayamos sentido a nuestra verdadera identidad y naturaleza divina. Como nosotros no entendamos esto por el Espíritu, nuestras vidas empiezan a carecer de sentido y entonces, como no vemos ningún referente, nos acoplamos a una religión, echamos el patacabra a la salvación y ahí te quedas en el ambigú, distrayéndote, entreteniéndote y dejando que la vida vaya pasando sin más, porque no hay referente ni de crecimiento, ni en la gracia, ni en el conocimiento de Dios. Cuando no hay visión, dice la Biblia que el pueblo sin profecía se desenfrena. Y la profecía es una luz que nos proyecta todo el plan, proyecto y propósito de Dios de una eternidad hasta la otra. Y hay que meterse en la profundidad de esta escritura para que el creyente mire hacia adelante. Con propósito, con vigor, con esperanza, con llenura, con claridad, con certeza, con autoridad, con dominio, con gobierno, sabiendo lo que está diciendo, con propiedad. Eso ya no se ve en la iglesia. Acordaros que os dije una vez por qué los políticos han ostentado esos lugares. Porque la iglesia no ha entendido que Dios la puso para gobernar y estar allí. Aunque nosotros no debemos de meternos en política para llegar hasta allí, porque cuando nosotros entendamos eso, las cosas que están allí, Dios las trae aquí. Porque dice que cuando tú entiendes y pones primero el reino de los cielos y su justicia, ¿qué es lo que ocurre? Todo eso, Dios lo trae porque eso es añadido. Si no nos analizamos o nos alineamos con el orden de la eternidad en su proyecto eterno, no entenderemos nada. Y para ese alineamiento es necesario saber el papel que toma la justicia de Dios en todo este plan. La justicia es el cimiento de su trono, es su carácter. Dios
El carácter de Dios se expresa en lo que Dios es, en lo que Dios hace y en lo que Dios dice. Y en todo está impregnado su justicia. Dice el Salmo 97, 1 y 2, dice: Jehová reina. Y el cimiento de su trono, dice, es juicio y es justicia. O sea, el cimiento, Dios tiene hecho un cimiento en su trono. Y está allí, en su trono es en la silla, y está gobernando. Y el cimiento que sostiene el trono de Dios, dice que es justicia y juicio. Dios no se puede salir de eso. Porque eso es lo que a Dios le crea legalidad, le abre camino para que Él en su legalidad entonces establezca su plan y no se venga abajo, no se desmorone, no se caiga. Supuestamente la vida de los creyentes tiene que estar cimentada o soportada por esa revelación que tienen que tener en su mente y en su espíritu para que podamos entender. Cuando tú entras a eso, ¿qué es lo que hace? Dios te abre la mente en una directriz y una perspectiva que llega un momento que te instala la mente de Cristo y con esa mentalidad tú puedes entender a Dios. Dice la Biblia, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque le son locura. Pero el espiritual dice, entiende todas las cosas. ¿Por qué? Dice, porque vosotros tenéis la mente de Cristo. Cuando tú tienes la mente de Cristo, tú tienes discernimiento espiritual y puedes entonces encajar y acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Y Dios te va dirigiendo y tú sabes cómo te tienes que proyectar porque todo el tiempo tienes un referente delante y el Espíritu de Dios te está impulsando hasta alcanzar aquello, como dice el apóstol Pablo, para lo cual Él también nos alcanzó a nosotros, el proyecto de Dios, el propósito eterno de Dios. Tú formas parte de un propósito de Dios eterno en la línea del tiempo y tienes que cumplir tu acometido para que cuando todo finalice se vea exactamente cuál era tu proyecto, o sea, tu obra, o cuál era el desarrollo de lo que Dios te dio a ti en tu ministerio o lo que quiera que sea, y va a ver que todo engrana, todo perfectamente engrana dentro del proyecto eterno de Dios. ¿Por qué muchos creyentes ¿por qué muchos creyentes se hallan fuera de lugar y no acaban de sentir esa satisfacción y esa aprobación de parte del Espíritu de Dios? Porque están fuera de onda del diseño de Dios, y es más, porque nunca se lo han dado a conocer ni a entender, ni lo han metido por la línea de la cruz a abrirle verdaderamente lo que es el campo espiritual en la vida cristiana. Y la revelación de esto, que yo vengo diciéndolo hace tiempo, está basada en entender simplemente lo que es la justicia de Dios. Acordaros que el ministerio y el plan y el proyecto y el mensaje y la visión, ponle el nombre que quiera, que Dios nos ha dado, es dar a conocer la justicia del nuevo pacto que está basada en la cruz. Si no tienes esa revelación, yo he dicho ya muchas veces, hay muchos extremos en la religión. Ahí tenemos en un extremo los legalistas. El legalista te va a decir, sin santidad nadie verá al Señor. Y yo me mantengo en santidad. Y tú lo ves a Él en sus obras y en su esfuerzo, guardar la salvación. Y como Él se ve santo en sí mismo, todo el que no anda en su mismo nivel, lo condena y lo critica y lo desaprueba. Y ahí tú los ves. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y posiblemente tú hables con Él y no lo saques de ese mensaje y de esa revelación porque no tiene más. ¿Sabes por qué? Porque no ha entendido la justicia del reino. Y no ha entendido ni el reino ni su justicia. Ni sabe lo que es ponerlo primeramente. Eso es en un extremo. Después en el otro extremo tenemos a los de... Hermano, Dios es amor. Esta gente, Dios es santidad y santifícate. Y al otro lado, ¿vale? Dios es amor y como Dios es amor, Dios es amor. Y que el santo siempre salvo, y que esto, y que patatín, y que patatán. Y como Dios es amor, es tan amor que el caramelo se derrite, se vuelve azúcar, y el azúcar ya nos embriaga al punto de que la libertad que supuestamente ellos tienen, porque Dios es amor y no es un Dios de coacción, sino que es un Dios que te deja libre, acaba convirtiéndose en libertinaje. Y se puede ser santo, como dicen los legalistas, sin ser un fanático, y se puede ser libre sin ser un libertino. ¿Cómo? Entendiendo la justicia de Dios, entendiendo cómo va la función del reino, entendiendo que yo ya he nacido de nuevo y que yo no estoy esperando para disfrutar la salvación, porque yo he nacido de nuevo y ya he alcanzado aquella promesa que le dieron a Abraham hace 4000 años y ya no estoy esperando la promesa, estoy disfrutando la herencia. Le dice Pablo a los Gálatas, en lo que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo.
Es que resulta que en Galacia, o en aquel tiempo, la vestimenta que se le ponía a los hijos del señor de la casa era la misma que se le ponía a los hijos de los esclavos que estaban sirviendo en la misma casa. Y por eso dice que nada difiere un niño de otro. Pues lo mismo sucede en las cosas espirituales. Que en lo que el heredero es niño porque no entiende el reino y su justicia, después tú le ves su vida y está como un esclavo, como un mendigo. Todo el tiempo proyectando su vida espiritual, como nadie le ha dado más visión ni más campo, la vida acaba proyectándola hacia sí mismo. Por eso es que tú lo ves, Dios mío, ayúdame en mis penalidades, en mis cosas, y necesito dinero, y necesito salud, y mira, y toma, y dale, y todo el centro de su oración y de su vida es yo. Porque no está Cristo sentado en el trono reinando. Porque no ha entendido el proyecto eterno. Porque no ha entendido que somos piezas y piedras vivas en ese proyecto para que el que sea glorificado en todo sea Cristo. Como no entendamos esto, todo se vierte y todo al final tú proyectas tu vida otra vez hacia ti mismo. Ni mí, ni yo, ni mí. Eso es así. Mi trabajo, mi finanza, mi familia y todo es lo mío. Y más allá de eso no veo nada. Ahora, eso sí, soy de Cristo. ¿No? Está bien. Pero estás viviendo como un hijo libre, estás viviendo como un hijo justificado, o todavía te comportas como un pecador perdonado, intentando devolverle a Dios la deuda en un préstamo hipotecario. Dice el Salmo 97.1, justicia y juicio, 97.2, es el cimiento de su trono. Son la base del fundamento sobre el cual Dios reina. El trono es el lugar de donde Dios reina. Ahí están las anclas y los pilares del reino, del plan de Dios, y ahí han sido establecidos. Entonces, su trono es inamovible, porque está sostenido sobre la justicia, que se expresa, oye esto ahora, en el sacrificio de la cruz. La expresión más grande de la justicia de Dios es lo que pasó en el Calvario. Ahí Dios estaba expresando su justicia. Y todavía nosotros dejamos la cruz atrás en ese sentido y no la sabemos apreciar como un presente, porque lo que sucedió en el Calvario es la justicia perfecta de Dios. El sacrificio de Cristo ha saciado toda la deuda que había en el universo. Dice que Cristo reconcilió las cosas que estaban en la tierra y las que estaban arriba con Dios. El sacrificio de Cristo ha sido tan y tan grande que ha establecido los ojos de Dios la justicia perfecta. Entonces Dios ahora reina y opera en base, el cimiento donde está el trono de Dios establecido para reinar y gobernar es el sacrificio de la cruz. Porque Cristo ha introducido esa sangre arriba. Y nosotros lo vamos a ver por las Escrituras. Ahí cuando nosotros empezamos a entender todo esto, la expresión de su justicia, es donde hallamos estabilidad, solidez, porque esa justicia es la que sostiene el trono de Dios, que es el sacrificio perfecto. Y ha sido aplicada a nosotros por medio de la fe. Necesitamos entender este fundamento de su origen, su composición y su solidez para empezar la edificación de la obra de Dios bajo o sobre este fundamento. Como no entendamos el cimiento, ¿cómo vamos a edificar? El cimiento es lo que se pone abajo, ¿no? La base, ¿no? Y después se edifica, ¿no? Bueno, pues hay un montón de gente edificando sobre un fundamento que ni siquiera entiende cómo es que está eso hecho. No entiende el carácter de Dios en ese fundamento, no entiende nada. Y todo el mundo se ha puesto a edificar. Por eso el apóstol Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que yo puse. Y ya está puesto, es Jesucristo. Pero si alguno va a edificar o sobre edificar sobre este fundamento, dice, mire cada uno cómo va a sobre edificar. Porque puedes edificar con oro, con plata o con piedras preciosas, o puedes edificar con madera, con heno o con hojarasca. La obra de cada uno, dice, el fuego la probará. Cuando yo edifico con heno, con hojarasca, con madera, ¿estoy entendiendo yo el fundamento? He echado yo un cimiento de hormigón y le he metido allí aquello hierro y hormigón y le he metido lo más grande para ponerle ahora encima una casita de madera, una casita de juguete. Lo puedo hacer, pero cualquiera que me vea dirá, con el dinero que está gastando el cimiento y ahora que va a poner encima. No tiene sentido.
Pero es que el cimiento lo ha puesto Él. Si Él ha puesto ese cimiento, tenemos que entrar a la revelación de cuánto ha pagado el dueño de la obra para meterle los cimientos que tiene la obra. Y tú dices, ¿por qué tanto cimiento? Porque lo que está edificado arriba es la salvación de toda la humanidad, la expresión del plan, proyecto de Dios a todo lo largo y ancho de toda la humanidad, y todo lo que Dios tenía contenido desde la eternidad pasada en su proyecto eterno, lo va a expandir y lo va a dar a conocer a través de la iglesia, porque la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es un proyector que se va a expandir a toda la dimensión máxima de Dios. Y lo tiene que hacer sobre ese cimiento. Y la iglesia no entiende. Jesucristo hizo la obra con la imagen del primer Adán, porque dice la Biblia que tenía que venir y humillarse y tomar la semejanza de pecado por causa de pecado, y vino con la imagen nuestra, la imagen del primer Adán, y se hizo carne en el vientre de María. Y en esa semejanza y en esa dimensión y en esa naturaleza fue e hizo la obra. Y cuando acabó la obra, bajó a los infiernos, y como en los infiernos no se halló que había cometido pecado, ni había nunca quebrantado la ley, entonces le soltaron antes de las 72 horas. Ustedes saben que en términos judiciales, cuando se detiene a una persona, si no se halla delito en ella, antes de las 72 horas tienen que soltarla. Eso no procede de una carambola que se le ocurrió a un comisario. Eso está establecido en las bases legales del gobierno. Por eso Cristo al tercer día la muerte tuvo que soltarlo. Porque las investigaciones que hicieron con él allá abajo no se halló que había cometido pecado. Y el aguijón de la muerte era el pecado, y el poder del pecado era la ley. Muerte, pecado y ley. Y como Cristo nunca falló en la ley, ¿me entienden? Entonces el pecado, ¿vale? No, tuvo que sacar su aguijón de él, y la muerte tuvo que soltarlo. Y a las 72 horas apareció otra vez la escena. Y bajo ese sacrificio y esa legalidad de lo que estamos hablando, es entonces que ahora todo lo que estaba establecido en un orden de tiniebla y de iniquidad y de injusticia, ahora empieza todo en un proceso de reforma a transformarse en una legalidad, porque un ser humano ha vencido. Se llama Jesucristo de Nazaret. Y cuando vence abajo, se persona arriba delante de su majestad las alturas, para dar a conocer delante de los registros celestiales allá arriba que hay alguien que ha vencido, y él viene no en su nombre, sino en tu nombre, representándote a ti como si tú mismo estuvieras allí, y viene a derramar su sangre en lugar tuyo, para que el cielo, ahora toda acta de decreto que te es contraria y toda la fiscalía que estaba buscándote cada pecado y te lo apuntaba conforme a lo que es el sistema orden de Levítico y todas aquellas cosas, el cielo ahora registra y te ve a ti santo, irreprochable y sin mancha por medio de los méritos de Cristo. Así te ve. Y eso ha sido registrado donde, allí en la eternidad. Entonces desde ahí ahora se inicia un proyecto de reforma y de retranqueo hasta que todas las cosas vayan a su justo orden, como Dios las expresó en el Edén, donde se descuadró todo y se desencadenó todo. Y estamos en ese proceso hasta que todo acabe. Mira, tú te lees Génesis 1 y 2 y allí no hay pecado. La justicia está en armonía con Dios y tú ves que está todo en orden. Hay bendición. Capítulo 3, el hombre cae. Bueno, pues estamos en esa. Ha pasado ya casi 6.000 años. Después queda que Cristo venga a reinar otra vez 1.000 años en la tierra, para establecer un reino humano en la tierra y que todo el mundo lo vea por sus ojos, porque todavía la gente tiene hambre y sed de justicia. Y Jesucristo mismo dijo cuando presentó la candidatura de su reino: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Jesucristo viene otra vez a la tierra a reinar. No viene ni como un cura ni como un papa. No viene ni como un pastor ni como un evangelista. Viene como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Porque él, además de sacerdote, es rey. Y ese reinado es el que tiene que meterse la iglesia en la cabeza, que es el orden de Melquisedec. Cuando todo acaba, tú te metes en Apocalipsis y ves que Apocalipsis 21 y 22 está en la misma armonía que Génesis 1 y 2. Y todo ese paréntesis de la historia de Dios con el hombre va a ser resumido, como dice el hermano, un agujero va a venir todo, va a ser todo disuelto y se conectará todo, dice, y no habrá más memoria del pecado, ni de los pecadores, ni de lo que han hecho nadie. Por eso tú no te vayas a quedar fascinado con lo que los hombres hacen, porque no habrá memoria de lo que hace el impío ni el pecador. Dice la Biblia que los que enseñan la justicia al pueblo, esta justicia, la del reino,
La justicia que es Cristo dice, esta es justicia, dice, aquellos que enseñan la justicia al pueblo, dice que resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Eso sí que quedará grabado por toda la eternidad tatuado. La obra de Cristo y la de su iglesia. Por lo demás, no habrá memoria de nada. Cuando tú empiezas a regocijarte en esta verdad, aunque tú veas que el mundo se cae, porque las cosas movibles van a ser removidas. ¿Sabes para qué? Para que permanezcan las inconmovibles. Y nosotros hemos sido injertados, dice, en un reino inconmovible. Ese es nuestro reino. Y ese es nuestro rey. Y tenemos que conocer nuestra justicia. Si no conocemos esto, entonces en el gobierno de Dios, lo primero es su justicia. Mateo 6:33. Que hace que todo lo que gira en torno a ella produzca esa legalidad, no legalismo, sino legalidad, y en todo lo que Dios hace. ¿Qué es lo que sucede? Nos preocupamos por las cosas secundarias o las cosas añadidas, sin saber que lo que le va a dar parte a todo eso es entender el reino y su justicia. Entonces, ¿qué pasa? La justicia es un reflejo del carácter de Dios porque todo lo que hace es justo. Entonces, en cuanto se manifiesta el reino y su justicia, primeramente, que viene del griego protón, primeramente, es como un camino de legalidad que se abre para que se manifiesten las demás cosas de Dios. Dice la Biblia que Cristo abrió un camino nuevo y vivo, que no existía, a través de su carne, que es el velo. Cuando ese camino ha sido abierto, por eso es que él es el único en toda la historia de la humanidad que ha dicho, yo soy el camino. No que el camino tenga su nombre, es que él es el camino. Yo soy la verdad, no dijo yo tengo una verdad, dijo yo soy la verdad. Ningún ser humano ha hablado con esa autoridad y ese criterio. Y dijo yo soy la vida, no hay vida fuera de mí. Pues él ha abierto ya ese camino de justicia. Cuando tú vienes viéndolo por la escritura que él avanza, te das cuenta entonces que cuando tú estás situado y cimentado en eso, las demás cosas empiezan a darse. Pero la iglesia está buscando los demás porque no tiene revelación de la base. Mira lo que dice las señales, los milagros, irrumpen cuando la justicia de Dios ha sido establecida primeramente desde la legalidad. Y cuando todo eso está, empieza a ordenarse todo conforme a su propósito eterno. Por lo tanto, la justicia nos conecta al orden exacto de Dios. Y eso desata la manifestación del poder de Dios. Si entendemos y asimilamos todo esto, no buscaremos otras cosas. Porque eso es buscar las añadiduras. Y si buscamos las añadiduras, entonces estamos diciendo indirectamente que no hemos entendido ni la justicia ni el reino. Estaremos buscando entonces las señales, como hay muchas iglesias, las señales, y como muchas veces incluso nosotros las señales. Estaremos buscando el poder de Dios, la unción, la verdadera denominación, la verdadera doctrina. Y todo el mundo anda a ver quién tiene la patente de la verdad de todo este diseño, pero sin revelación. Jesucristo vino a establecer un reino sin frontera. Vamos un momentito, simplemente un momentito. Esto que estoy diciendo ahora es la persona de Cristo. Hebreo 1. Hebreo capítulo 1, versículos 8 y 9. Hebreo. Mira lo que dijo el escritor de Hebreo, que pienso yo que es Pablo. Hebreo 1, 8 y 9. Ustedes saben que el libro de Hebreo es una revelación, evidentemente a los hebreos, pero es una revelación de la superioridad de Cristo sobre todo lo que estaba establecido. Y en ese segundo capítulo está hablando de la revelación que Cristo es superior a los ángeles y superior a cualquier ser humano, pero no porque Él sea Dios, no, es por la sustancia que Él movió en su humanidad. ¿Vale? Porque Él siendo Dios hizo hombre. Para que los hombres podamos ser hijos de Dios. Porque si Él siendo Dios no se hace hombre, nosotros los hombres no podemos ser hijos de Dios. Pero Él siendo Dios hizo hombre, ¿para qué? Para que nosotros tuviéramos entrada. Entonces bajó hasta lo más bajo, que es nuestra condición, pero estando en nuestra condición, dice Filipenses, se volvió a humillar. Se hizo siervo. Y después de hacerse siervo, fue a la cruz. Entonces, en esa revelación que la Escritura nos dice, viendo a Cristo en su secuencia humana, el escritor de los Hebreos
en el capítulo 1 de Hebreos, versículo 8, dice, más del Hijo dice, porque está hablando de los ángeles, pero dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, Dios va a reinar, Jesucristo va a reinar por siempre. Y dice, ¿has amado qué? La justicia. Y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Jesús no dijo yo soy Dios. Jesús dijo yo me sacrifico y me inmolo, porque siendo igual a Dios, dice Filipenses, que en el original dice gemelo, se humilla y se sacrifica. Y cuando viene abajo como ser humano, Él empieza a amar más la justicia como ser humano, ¿vale?, que la maldad. Y dice, por eso te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea que como hombre era cualquier hombre. Y empezó a entrar, para empezar a abrir ese camino que no existía, en un proceso de quebranto y de humillación, hasta el punto de que Dios lo unge, porque amaba más la justicia que la maldad. Y cuando nosotros empezamos a entender todo este tema en Cristo, es algo muy, muy profundo. Porque Jesús, cuando dice que amaba más la justicia, no quiere decir que Él vino a juzgar, sino vino a equilibrar a aquellos que no podían estar a la altura de la justicia. Por lo cual empezó a perder. Y se identificaba con los pecadores y con los pobres de espíritu para saldar la deuda que tenía con Dios. Si ustedes vean a Cristo, desde los 13 años desaparece de las Escrituras, cuando se le pierden los padres del templo, y ya no vuelve a aparecer, según los evangelios, hasta que apareció con 30 años en el río Jordán, y fue a donde Juan el Bautista que lo bautizara. Ahí hay 18 años de ignorancia, entre comillas, en línea de tiempo, que tú no la encuentras ahí en los evangelios, pero si te vas a los salmos y te vas a los proverbios, vas a ver a Cristo adquiriendo sabiduría en el anonimato y adquiriendo personalidad en el sufrimiento. Si tú ves la vida de David en los salmos, la vas a encajar en esos 18 años que a nosotros nos faltan en los evangelios. Porque a través de los salmos nosotros aprendemos a sufrir, viendo la vida de un hombre perseguido sin causa ninguna. Y sin ninguna causa llegó a amar a aquellos que le perseguían, como hizo David. Tú ves también a Salomón, que es hijo de David, en su reinado escribiendo los proverbios, y es lo mismo, es sabiduría de Dios. Y cuando tú unes la sabiduría al sufrimiento, es que tú eso, cuando se te mete dentro, es que tú empiezas a entender la justicia de Dios y empiezas a amar más la justicia que la maldad. Cuando te hacen una injusticia, lo primero que tú haces es defenderte tú a ti mismo a capa y espada. Porque esa es tu humanidad. Pero cuando tú dejas tu humanidad de un lado y en esa injusticia tú buscas el reino y no tu justicia sino la del reino, tú empiezas a entender que te es bueno ser humillado, sufrir agravio y callarte tu boca como hizo el maestro. Pasa que en ese proceso no todos lo aman, por lo tanto todo el mundo se sale, coge la vía de servicio y se va por la tangente. Y entonces tú te quedas sin la revelación de la justicia de Dios. Cristo tuvo 18 años de quebranto. Dice la Biblia que Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Un aspirante a la corona, una persona que va a gobernar el mundo entero como rey de reyes y señor de señores, y resulta que lo preparan a quebranto puro. Porque va a crear un medio de justicia mejor que el que estaba creado. Le dice Jesús a los fariseos, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y que los fariseos, ustedes tampoco entraréis. Y le está hablando a sus discípulos. Porque la de ellos estaba basada, ayunamos 2 veces a la semana, entregamos los diezmos de todo, vamos a la iglesia, el pastor, el hermano, la hermana, estamos haciendo todo. Si tu justicia no es superior a eso, tu justicia no viene de ti, viene del reino. Tú tienes que aprender a establecer la justicia, el reino y su justicia, suya, en tu vida. Por eso es que dice que Dios lo unge. Y se cumple Isaías 61. ¿Qué dice Cristo cuando aparece y le dan las escrituras de Isaías 61 en la sinagoga de Azara? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Dios. O sea, por lo tanto, número 1, yo amo la justicia,
que estoy dispuesto a perder para que otros entren en equilibrio, porque la palabra justicia significa equidad, equilibrio, y la justicia siempre viene a equilibrar la balanza. ¿Para qué yo aparezco en la vida de los demás? ¿Para qué Dios me tiene aquí? ¿Para simplemente hablar? No. Para identificarme con los que están sufriendo, para identificarme con los que tienen problemas de enfermedades, con los que tienen problemas de economía, con los que tienen problemas de desestructuración familiar, con los que tienen problemas psicológicos, con los que tienen problemas de todo índole. Y yo me meto allí a balancear su vida, pero estoy dispuesto a dar lo que ellos no pueden dar y me sacrifico y expreso la justicia de Dios para equilibrar la balanza. Pero no, hermano, a mí me dejas tú de historia. Que yo estoy muy a gusto como estoy. Claro. Por eso cuando Cristo vino, mientras que los sacerdotes, los levitas y los intérpretes de la ley siguieron a lo suyo allá en el templo, Él se empezó a meter en las casas de las personas y empezó a identificarse con sus problemas, con sus enfermedades, con sus situaciones. Y dice la Biblia que todos los que venían a Él, a todos los sanaba, a todos los curaba y a todos los bendecía. Y dice, y el que a mí viene yo no lo echo fuera. Y ejerció un ministerio no solamente de presentando una candidatura, sino también expresando el reino de Dios. En mi reino no habrá cojos. En mi reino no habrá paralíticos. En mi reino no habrá ciegos. Pero no porque yo lo diga, sino porque lo voy a demostrar. Y como se humilló, amó la justicia, el Padre lo unge, el Espíritu de Dios viene sobre él. Como el Espíritu de Dios viene sobre él, entonces cuando ve a un ciego, se apiada tanto de él, le dice, Padre. Y el Padre lo honra y le toca y Dios lo sana. Y cuando ve un cojo, le toca su patita, su piernecita y lo equilibra. Y nosotros estamos todo el tiempo hoy, la unción, párate, vete más abajo, vete a los cimientos, ama la justicia. Más que tus compañeros. Métete ahí, a ayudar que no puede. Que Dios te vea y tú vas a ver cómo Dios te unge. Y cuando Dios te unja, tú vas a ver cómo el Espíritu Santo viene sobre ti. Lucas capítulo 4. Que es lo mismo que Isaías 61. Acuérdate que el orden en el reino es justicia. Después viene la unción y después viene el Espíritu Santo respaldando con señales, con milagros, lo que tenga que hacer. Porque eso es añadido. Lucas capítulo 4. ¿Está ahí? Jesús está leyendo la escritura de Isaías. Y dice en el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová. Ha venido el Espíritu porque lo ha ungido Dios. ¿Sí o no? ¿Y por qué lo ha ungido Dios? ¿Por qué lo ha ungido? Lo dice Hebreo, por cuanto amó la justicia más que otra cosa. Dice, por eso te ungió el Dios tuyo, porque amaste la justicia más que a tus compañeros. ¿Entendéis el orden? Como Él se sometió a ese orden desde el principio, entonces cuando el Padre le unge, viene el Espíritu Santo sobre Él, entonces empieza a ejecutar. Dice, por cuanto me ha ungido Dios, ¿para qué? Para dar buenas nuevas. Con criterio, cuando Jesús empezó a decir el reino de los cielos acercado y empezó a desatar todo el mensaje de Dios, a la gente empezó a llenarle ese mensaje. Muchas veces tú y yo queremos estar a la altura de un mensaje de dar buenas noticias, pero no hay un respaldo de parte del Espíritu. La gente se queda escuchando de tus palabras y es como címbalo que retiñe. No hay nada que llene esas palabras. Porque están carentes de amor verdadero. Están carentes de una entrega verdadera. Están carentes de todo ese movimiento que es Dios llenando su sustancia. Porque no estamos viviendo en la sustancia, y aunque creamos que estamos en el nuevo pacto, porque en el nuevo pacto la justicia de Dios será por fe, tenemos todavía mucha simbología del antiguo y creemos que esto es automático. O sea, en una religión me siento mejor que en la sustancia, porque la sustancia, entonces yo estoy en un continuo fuego y sacrificio vivo, que es el verdadero culto, dice Romanos 12. Me ha ungido Dios, mira, para dar algunas nuevas a los pobres. Cuando Jesús empezó a hablar a los pobres, empezaron a abrir la cara a aquella gente y los ojos, porque era una buena noticia. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán saciados. Esa gente que no tenían cómo pagarle a Dios en el espíritu, que siempre estaban mendigando las cosas espirituales, porque los que tenían que dar a conocer la justicia de Dios y el reino le ponían cada vez más yugo y no podían estar a la altura de esa demanda.
Y Jesús viene y le dice a ellos, bienaventurados soy a partir de ahora. De ustedes el reino. Jesucristo viene a pagar por esa pobreza espiritual que el pueblo tenía, que no podía estar a la altura de la demanda ni de la ley de Moisés, ni de la exigencia de los profetas. Oye esto. Me ha enviado Dios a sanar a los quebrantados de corazón. Mira cómo está la gente hoy día dentro del mismo pueblo de Dios. Con enfermedades mentales como la depresión. Gente que tiene problemas con la esquizofrenia. Gente que tiene una tristeza y no sale de ella y han tenido que recurrir a los mismos psicólogos del mundo porque en la iglesia no hay sustancia para sanar sus corazones. Y Jesucristo dijo, yo he venido de parte del Padre para sanar a los quebrantados de corazón. Porque me ungió Dios. Y cuando la gente venía a Cristo reventado, el Señor empezaba a ministrarlo y recibían sanidad real en el alma. Ese alma se iba a restaurar. Mira a la samaritana, buscando paz en su corazón con los hombres. 5 matrimonios frustrados. Jesús se pone a hablar con ella como cualquiera. Es más, ni siquiera le permitían hablar a un judío con un samaritano, y menos con una mujer. Y Jesús rompe todas esas barreras y estructuras sociales que se habían creado y le dice, mujer, dame de beber. Simplemente para establecer una conversación. Cuando ella le dice, pero que tú sabes que nuestro padre Jacob, esto, lo otro. Y él le dice, el que beba de esa agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob? Y le dice, vete y busca a tu marido. Y ella le dice, no, ya le están metiendo, ¿ves? Adentro. Y le está tocando la sensibilidad de lo que está verdaderamente generando el problema que tenía gordo. El pecado. Búscate a tu marido. Dice, no tengo marido. Dice, bien has dicho. Porque 5 has tenido y el que tiene ahora es tu marido. Revelación. La unción trabajando. Dice la Biblia que todas las cosas están desnudas a los ojos de aquel a quien un día tenemos que dar cuenta. Y cuando Jesucristo ministra de verdad y toca la fibra y sabe. Eso se llama el don de palabra de conocimiento, don de ciencia. Y empezó a ejecutar. Cuando ella se da cuenta de todo esto, y le dice, yo soy el Mesías. Y ella se da cuenta que es aceptada por el Mesías de Israel. Se le va todo. Se le va la depresión. La buena noticia es tan grande que es un impacto que ella va ahora y busca a todo el mundo en Samaria y empieza a decirle, he hallado al Cristo y vení que os lo quiero presentar. Una mujer en depresión, buscando la solución para su alma en 5 matrimonios. Y ningún hombre había podido darle lo que Cristo le dio en 10 minutos de conversación. ¿Tenemos nosotros esa eficacia en los días de hoy? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, gente atada, endemoniada, gente en la cárcel sin esperanza, a darle vista a los ciegos, a los físicos y a los espirituales. Y después dice, y a poner en libertad a los oprimidos, gente oprimida literalmente, por espíritus y entidades inmundas superiores y por el sistema. Y no hay ese poder. ¿Por qué? No estamos entendiendo el orden en el reino. Si te vas a Isaías, después dice lo mismo, pero dice, a ordenar que a todos ustedes en lugar de luto se os dé manto de alegría. Dios viene y empieza a Cristo a ordenar por su espíritu y lleva todas las cosas a un orden. Y nosotros cuando entramos en esta verdad, Dios tiene que respaldar la fuerza sí o sí, porque esto es el cimiento de su trono. Y empieza todo a ser ordenado. Al punto de que la revelación a nosotros, cuando estamos dispuestos a recibirla, que es la revelación de su justicia, y nos ponemos ahí, Dios mío, aquí estoy. Dios empieza a descargar toda esa revelación de su justicia en tu vida, y entonces el 3D ahora eres tú. Entonces la revelación de Dios en 3D eres tú, y Dios empieza a respaldar eso. Si seguimos buscando las añadiduras, nunca vamos a crear un camino legal, que ya está creado, pero que no hemos aprendido a andar por él, porque pertenece a las sendas antiguas. Le decía Jeremías al pueblo, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, y hallaréis descanso para vuestras almas. Viene Cristo 700 años después y dice, yo soy el camino. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es el que cumple la profecía de Jeremías, pero la sigue cumpliendo hoy en la iglesia. Mateo capítulo 17, ya con esto lo dejamos. Mateo 17. Vamos a ir a la revelación que sufre
Juan, Pedro y Jacobo con Jesús en el monte de la transfiguración, donde se transfigura. Mateo, capítulo 17. ¿Está allí? Versículo 1. Mateo 17:1 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero cuando él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Y al oír los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y los tocó y les dijo: Levantaos, no temáis. Tienen una revelación donde Jesús se transfigura delante de ellos y aparece con vestidos blancos, dice la palabra, como de luz. Y en ese momento aparece ¿quién? Moisés y Elías. Y si tú te vas a Romanos capítulo 3, dice: ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cómo ha testificado la ley y los profetas acerca de la justicia de Dios? Cuando Moisés aparece, representante de la ley, y cuando Elías aparece, representante de los profetas, empiezan a hablar con Jesús, testificando delante de Pedro, de Juan y de Jacobo, diciendo: la justicia que nosotros como los profetas todos hemos demandado al pueblo de Dios, nunca la hemos hallado. ¿Por qué? Porque es este el que trae la justicia. Y Moisés, tanta justicia que reclamó a través del cumplimiento de la ley, nunca la encontró en ningún judío. Y cuando se aproxima a Jesús y empieza a hablar con él, le está diciendo: tú eras el que yo siempre estuve buscando y no lo hallé. Y lo mismo le está diciendo Elías. Y cuando está en esa conversación, todo eso fluyendo, se oye una voz del cielo y le dice: este es el que va a traer mi justicia. Este es mi hijo amado. Dice: ¿a quién? A él oí. Entonces los profetas nos mandan a Cristo, porque hay muchos todavía metidos buscando a Cristo. Los profetas no, los profetas nos mandan a Cristo. Moisés te manda a Cristo, y el Espíritu Santo ahora nosotros, ¿a dónde nos manda? Nos manda a Cristo. Ellos son los 2 olivos que vio también Zacarías en aquel candelabro y el depósito, un olivo y otro olivo, los 2 ungidos, dice que están en la presencia del Señor. Toda esa justicia, cuando nosotros la entendemos por el Espíritu, porque ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, cuando nosotros estamos dispuestos a recibirla como una revelación de parte de Dios, entonces ¿qué vamos a entender? El espíritu de la ley y el espíritu de los profetas está en Cristo. Está en Cristo. Está en hacer su voluntad. ¿Pero qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Convertirme como un religioso? No. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto? ¿Hasta dónde tú tienes capacidad de soportar la revelación de Dios? Ponte ahí en la parrilla. Ya no hay sacrificio. Ahora tenemos un ¿qué? Un cuerpo. Una vida humana. Tú escoges si quieres recibir la revelación de esta verdad. Pero no digas: Dios ha ido, Dios ha escondido, no sabemos qué pasa. No digas eso. Ponte en medio y empieza a quemarte. Vamos un momentito otra vez a Hebreo. Capítulo 10. Vamos a ver a Cristo descubriéndose las Escrituras a sí mismo, leyendo en los Salmos. Versículo 3, Hebreos 10:3. Y el escritor hebreo está dando toda esta revelación y dice en el versículo 3 del capítulo 10: pero estos sacrificios cada año se hacen memoria por los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, ahora se está refiriendo a Cristo, y se está refiriendo al Salmo 40, versículos 6 al 8, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Oye eso. Holocausto, expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea que tú tienes que entender que Dios sacrificio y ofrenda no quiere. Y expiaciones y holocaustos por el pecado tampoco quiere. ¿Os acordáis cómo vamos a empezar el culto hablando de una sola ofrenda? No quiere. Y cuando Jesús viene y empieza a leer los salmos, resulta que los salmos están hablando de Él.
Porque David habla en primera persona, pero David es Cristo. Y cuando empieza a encontrarse a sí mismo, entonces ahora Hebreo nos lo revela a nosotros desde la parte del testamento que tiene luz, porque la parte del testamento antiguo es figura y sombra, pero ahora esta tiene luz y ya no tiene figura y sombra, sino que tiene la sustancia. Ya el paquete no lo queremos lo que está dentro del paquete, que es Cristo, que es el Espíritu vivificante. Ahora nos habla el escritor de Hebreo y nos dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste. Ahí lo dice. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Oye eso. Y después dice, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas son según la ley. Por eso que es que Moisés exigía eso y nunca lo halló. Oye eso. Y después dice, y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, ¿para qué? Para establecer lo último. ¿Qué tiene que quitar tú en tu vida para que se establezca la justicia de Dios en ti? Holocausto, expiaciones, ofrendas, nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Ahí te lo dice. En el Salmo dice, me diste un cuerpo. En ese cuerpo dice aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, dice, ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, hecho una vez para siempre. Si te vas al Salmo literalmente, 48 dice, ¿qué es lo que quiere? Dice, me diste un cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que, ¿de qué va todo esto? Que en este cuerpo que tú me has dado, yo empiezo a hacer tu voluntad. Y cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios conforme a la justicia o la revelación de la justicia del reino, resulta de que tú, en vez de ganar, vienes a perder. Y se empieza a cumplir la palabra en ti, porque dice la Biblia, más bienaventurado es el que da que el que recibe. Y resulta que tú empiezas ahora a identificarte no con el que tiene, sino con el que no tiene. Porque eso es la justicia. La justicia según los hombres, ¿qué es lo que es? La parte de la balanza que reclama. Pero según Dios, ¿cuál es? Es la parte de la balanza donde no tiene con qué pagar. Entonces dicen, métete ahí y empieza a ayudarlo. Si amas la justicia más que tus compañeros, métete en la parte de la balanza en la que se metió Cristo. Y trae equidad y trae equilibrio. Empieza el libro de Proverbios diciendo, Proverbios de Salomón, hijo de David. Para entender sabiduría, para entender misterio, para entender cosas ocultas, dice, para traer justicia, juicio, equilibrio y equidad. Amén. Cuando tú piensas a entender todas esas cosas, tu vida no va buscando la parte de la balanza donde tú reclamas y pides y exiges, sino te vas a la parte que te identifica con la débil y tú no reclamas, ni pides, ni exiges, sino que das y das y das. ¿Y cuántos cristianos tenemos hoy reclamando? Y quejándose y pidiendo. Pues esos son los niños que no entienden. Debiendo ser maestros, todavía son niños. Por eso que si Dios te mete en un nivel de entendimiento y de proceso de madurez y de proceso verdaderamente puro, no te vayas a creer que te vas a ver rodeado sobre una multitud gigantesca. No, esa gente es para esos son guarderías. Cuando a ti te llaman a la facultad, eso es otra cosa. ¿Tú sabes la diferencia entre un colegio y una guardería a una facultad? En la guardería es... Moisés, cállate. Estate quieto. Toma una chocolatina. Esto, lo otro. ¿Te has portado bien? Esto. ¿Has hecho los deberes? Un pastor, un líder, tú eres uno tuyo. Hermano, ven al culto. Hermano, esto. Hermano, por favor. Hermano, No. Cuando tú vas a una facultad, tú vas allí y tú entras allí en una facultad. Jesucristo dijo, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi alumno en la facultad. No puede ser mi discípulo.
El que no todavía se ha identificado con mi justicia y renuncia a eso, no puede entrar en el seminario de Cristo. Ahora, cuando tú vas a un seminario, allá aparece un señor y dice, buenos días, y empieza a disertar sobre la materia. Aquí, no sé si alguno que otro ha ido un poquito más allá de los estudios básicos. Y a él no le importa si tú estás atendiendo o no, si tú estás chateando con el móvil, si tú estás escribiendo dibujitos, ni si has hecho las tareas, ni siquiera pasa lista. Él viene a darte una explicación y una teoría y tu problema y tu responsabilidad es si tú has tomado esa decisión y estás ahí. Y con la misma dice, a mañana señores, y se va. Y si tú quieres seguir aprendiendo, tú te tocas allí mañana, con compromiso y con determinación. Así no hay muy poco. Ahora en el verano en la iglesia que dice el pastor, ¿me voy de vacaciones? Los pastores cogen vacaciones un mes, lo sabéis, ¿no? Cotizado en la Ferede y te lo tiene que pagar la iglesia. Y la mayoría de los hermanos no van, dicen, el pastor no vamos nosotros. Pero el que no tiene compromiso con un pastor ni con nadie, ese está en el tajo todos los días. ¿En qué tajo? En la voluntad de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 1 y 2? Dice, por la misericordia de Dios ruego, hermano. Capítulo 12, 1 y 2. Que ofrezcáis vuestro cuerpo un sacrificio vivo. Porque ese es el verdadero culto, ese es el culto racional. Donde Dios te va a renovar continuamente en el espíritu de tu entendimiento. Pero tú venga, echa al bicho allí y déjalo que se queme. Y yo te digo a ti que no pasan 3 días cuando dices, esto me para. Árbitro, tiempo. Me bajo. Esto quématela. ¿A dónde habla con el pastor de usted? Usted aquí está usted su diezmo. Aquí se somete usted, aquí usted se calla, aquí usted eso, lo otro, aunque te lo pongan lo más negro del mundo, tú dices, cumplo. Y ahí te quedas. Y ahora tú llegas con un velador como este, un asiento, va el domingo, por ejemplo, y poco más, y ya está. Y yo no, que conste, yo aquí no estoy jugando a nadie, yo estoy simplemente para exponer. Ahora yo pregunto, en ese orden, ¿has entendido todo el reino? ¿Has entendido su justicia? ¿Lo estás poniendo primeramente? No. Entonces, si no hemos entendido el cimiento, ¿qué está modificando? Han pasado 20 siglos, 20 siglos, desde que el apóstol Pablo puso el fundamento, 20 siglos. Somos la generación del 2023 y cuando venimos a edificar, supuestamente yo tendría que haber entrado a las labores de uno que se ha ido antes que yo tendría que estar ya en el piso que me hubieran dejado la edificación. Y cuando me empiezo a meter en este libro y empiezo a investigar que llevo 25 años, resulta que estoy en los cimientos en los que tuvo el apóstol Pablo, Juan, Jacobo, Pedro y Santiago. Y tenemos que empezar a redescubrir lo que antes había sido cubierto, lo han vuelto a cubrir y ahora estamos otra vez sacándole todo el polvo al cimiento. Yo no sé si yo me hago entender aquí delante de ustedes. Pero te digo que por un córner llevamos 20 siglos de retraso. Pero por otro córner tenemos la profecía ahí diciendo ya que Cristo viene. Y eso está siendo así. Y muchos están haciendo como en el Titanic. Dice, bueno, yo me tiro antes de que el barco se hunda. Me voy a morir igual. Pues te voy a decir una cosa, no te tires y quédate en el barco y muere con dignidad, porque yo sé que Jehová le va a meter la mano al barco y lo va a sacar otra vez para arriba en el nombre de Jesús. Y te quedas quemándote ahí. Y le dice a Dios, yo quiero crecer en el conocimiento tuyo y en tu gracia. Y hazme entender estas cosas. Ahora te tienes que identificar con el sufrimiento. Esto no es diseño de Dios por antojo. Esto es diseño de Dios por necesidad. Es tan grande la justicia de Dios, los ojos de Dios, que prefirió que su hijo fuera a la cruz y nos hiciera justicia a todos que librarlo de eso. ¿Será posible? Y Cristo fue hecho justicia de Dios en nosotros. Y este diseño tiene tanta dimensión que necesitamos una vida entera para gestionar tanto la salvación como la gobernabilidad en el proyecto de Dios.
Esto es inmenso, pero en esa inmensidad tú ocupas una fracción de tiempo ejerciendo tu labor. Y cuando acabes, le pases el testigo y la labor a otro y se beneficie de lo tuyo. Le dije yo a una hija mía el otro día, habiendo pasado yo por donde he pasado con mi juventud y las cosas que me pasaron, no es propio que tú ahora, siendo joven, tengas que venir a pasar por lo mismo, cuando yo pasé por lo mismo y te he dado testimonio toda mi vida, y tú no has querido aprender por mi testimonio y recibir lo que Dios ha hecho en mi vida. Como dicen por ahí, nadie escamienta por cabeza ajena, y ahora estás otra vez pasando por donde yo tuve que pasar, cuando lo lógico sería que yo hubiese edificado, y cuando yo abandonara mi edificación, empezara tú la tuya, porque si no, no hay forma de crecer en una edificación. Y me dice, es verdad, papá. Y al final están pasando algunas de ellas por situaciones que no esperaban pasar, porque cuando papá les hablaba de esto creían que eso era una cosa que le pasó a papá y ya está, y a mí no me tiene por qué pasar. Pero te voy a decir una cosa, como estés dentro del plan, propósito y proyecto de Dios, no te escapas ni con ala. Y por más que tú quieras, o que yo quiera, Dios te va a meter en el proyecto. Le dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice, pero ¿qué pasa? No puedo sufrir... no puedo sufrir otra cosa, nada más que penalidades. Es que esto es así. Dice, el amor es sufrido. No tiene envidia. ¿No? El amor es como sufrido. El que ama de verdad, entendiendo el reino y su justicia, sufre. Porque el que dice que ama y no sufre, ese no está amando con el amor de Dios. Los requisitos para ser un siervo de Dios, dice, tiene que ser sufrido. Marido de la zona, mujer. Entonces, y ahí viene una orden de requisitos. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo tú vas a entender a Dios? ¿Y cómo vas a entender los problemas y las situaciones de la gente? Mira, os voy a decir una cosa y ya con esto acabamos. El milagro de Dios es que supuestamente cuando una vida viene a la iglesia, allí tiene que haber psicología y sabiduría suficiente para suprimir los psicólogos y los psiquiatras del mundo. Tiene que haber tanto poder en la iglesia que las enfermedades sean sanadas por el poder de Dios. Tiene que haber tanta sabiduría en la iglesia que aquí los problemas que tengamos entre nosotros los hagamos con tanta sabiduría que el perdón y el agravio esté primero que la reclamación de la injusticia. Y en todo ese mover, cuando el mundo nos viese, seríamos la envidia de todo un mundo, viendo cómo nos conducimos como pueblo de Dios. Pero la iglesia está carente de todo eso y entonces el mundo va y lo busca afuera. Incluso muchos de la iglesia se van fuera buscando lo que no supuestamente hay dentro. Pero Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y está en todos y cada uno de nosotros. Lo que pasa es que la semilla no alcanza ese desarrollo. Y ahora es el momento donde nosotros entendamos que Dios nos está llamando. Somos la última generación. La última iglesia es la Odisea. De esta iglesia va a sufrir un crecimiento brutal rápido, con una persecución, o yo no sé cómo va a ser, y de aquí Dios saca un remanente y se lo lleva. Porque aunque llevamos mucho tiempo de atraso, os digo que aquí la profecía viene para acá y no hay quien lo pague. Si no, mira el ambiente como está. Así que nos tenemos que poner manos a la obra en entender esto de la justicia. Yo voy a venir con esto porque esto yo no lo puedo explicar ni en un día, ni en un rato, ni en 2 días. Y es más, vengo estudiándolo en mi vida porque mi propio corazón no quiere entrar en la justicia de Dios. Por más que me peleo con él, él siempre va a ser como una cabra. Va a buscar lo que quiere, no lo que necesita. Entonces es un proceso. Hasta que ya en ese proceso yo reciba, oye esto, yo reciba lo que Dios me manda de buena gana, de corazón. Me venga lo que me venga. Acepto esto de parte tuya, como Cristo hizo. Y cuando tú lo aceptes de verdad, entonces se te van a aclarar los ojos en el colirio de Dios y vas a ver claramente. Si no, vete a Job y míralo. Y vienen unos cuantos de condiciones. Y después al final le dice, cuando hagas esto, Job, dice, tu justicia será como el mediodía. Verás claramente. Cuando tú te hinches en la voluntad de Dios, se te aclaran los ojos. Y ahora es que tú entiendes. Porque cuando tú entras en la justicia de Dios,
ni el pecado puede impedir que tú alcances el proyecto de Dios. Es más, cuando esto está envuelto, por más pecado que haya en tu vida, más grande es la gracia de Dios. Y cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hasta el punto de que Dios te saca de cualquier problema que tengas. Porque Dios tiene la obligación, oye esto, de todas las cosas que son añadidas, aparezcan en tu vida cuando tú has puesto primero el reino y su justicia. Tiene Dios la obligación de que las demás cosas sean de añadidura, porque tú lo único que tienes que buscar primeramente es el reino y su justicia. Lo demás tiene que aparecer sí o sí. Dios no puede fallar a su palabra. Pero tenemos que entender esto en un orden jurídico y no religioso. ¿Entendéis? Ya Cristo no es un descendiente de Aarón. Ya Cristo es Melquisedec. No solamente es un sacerdocio para llevar a la gente religiosamente al perdón de sus pecados, sino es mucho más que eso, que el perdón de los pecados, y la salvación es un puro trámite donde tú entras y lo que tú vienes a hacer es una gobernabilidad juntamente con Cristo. ¿O por qué ustedes creen que Cristo dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo 1000 años? ¿Cómo tú vas a reinar con Cristo 1000 años? Si lo único que has aprendido es que la sangre de Cristo limpia todo pecado. Tendremos que ir mucho más allá que eso. Y tener capacidad en el matrimonio, tener capacidad en la familia, tener capacidad en la congregación, tener capacidad en la vecindad, tener capacidad de gestión, y cuando tú vienes a dar cuenta, la gente va a buscarte a ti. Y te pide consejo y te pide, pero no porque tú a lo mejor eres un gallito, no, porque ve que tu vida se está ajustando a un orden que ellos no tienen. Y es Dios iluminando y proyectando su diseño a mini escala para que eso después sea un macro proyecto, porque la iglesia tiene que expandir el proyecto de Dios. Pero todo está diseñado en la familia, el matrimonio, familia, la congregación, y ahí se va expandiendo. Pero todavía estamos fuera de orden y fuera de tono. Dice el libro de Hebreos: si el sacerdocio levítico fuese perfecto, ¿qué necesidad habría habido de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Dice, habiendo cambio de sacerdocio, ¿qué pasa? Hay también cambio de ley. Pero no hemos entendido la ley del reino en su justicia, que es la ley del espíritu de vida en Cristo. Y al no entender eso, estamos todavía en un formato religioso. No, mira, la religión no ha cambiado nunca a nadie, ni va a cambiar. Por eso dijeron los comunistas que es el opio de los pueblos, la religión. Ahora, Cristo sí que cambia el corazón del ser humano. Lo cambia, pero lo cambia de una vez y para siempre. Y vamos en un proceso de autorrevelación, pero como la luz de la aurora va en aumento, así es que Dios va llevándonos. Hasta que el día, que es Cristo mismo, el día, dice, sea perfecto. Y donde tú empiezas a mirar el proyecto de un lado para otro y ya lo ves todo claramente. Y esa visión te lleva a ti incluso a correr. Y cuando se te mete eso dentro y te gobierna, dice, aunque estés cansado, correrás. Y aunque estés fatigado, andarás. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios llevándote, porque Dios tiene un compromiso con su diseño, con su gestión. La gestión de Dios no se puede venir nunca abajo, ni su trono, porque el cimiento es el sacrificio de Cristo. Eso no lo hunde nadie. Eso ha sido establecido y ha sido dictaminado y proclamado en la eternidad. Se acabó. Ya Cristo ha pagado por todo. Y con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre los santificados. Y dice, ahora es el cimiento del nuevo mundo. Un reino que no tiene frontera, que no tiene límites. Es el reino de Cristo construido en los corazones de los pecadores arrepentidos. Somos nosotros. Amén. Vamos a una oración. Padre, te damos gracias en este momento por tu infinito amor y misericordia. Te doy las gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te pido también por los que están ausentes, Dios mío, y por todos aquellos, Dios mío, que en un momento dado pueden escuchar esto. Yo te ruego que tu palabra tú le des vida por tu Espíritu, Señor. Haznos entender en esta hora, Padre. Quebranta, Dios mío, los patrones y estructuras que tenemos en nuestra mente y danos la mente de Cristo, Señor. Amén. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú moras en nosotros y nosotros moramos en ti. Salimos en tu amor, la gracia de Cristo, la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Y el pueblo dice, amén. Gloria a Dios.